Imashinalla mashikuna allipunlla allichishallituta tukuykuna allishamushka kaychik. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. A continuación vamos a ver lo que son yanuna ukupi tiyak hillaykuna o yanuna hillaykuna, que sería lo mismo. Así que amigos, comencemos. Bueno amigos, vamos a comenzar. Tenemos yanuna ukupi tiyak hillaykuna, o también podríamos poner solamente yanuna hillaykuna, ¿no? O sea, cosas que tenemos en nuestra cocina. Así que vamos a comenzar. La primera que tenemos, por ejemplo, es yanuna hillay. Yanuna hillay es, como la palabra dice, o sea, para cocinar. La cocina en sí, el artefacto sería la cocina, yanuna hillay. Luego de esto también tenemos lo que es chiriachik. Chiriachik, algunos lo conocen como refrigeradora o nevera, no sé cómo le conozcan ustedes, pueden dejarme en los comentarios, ¿no? En quichua sería chiriachik, ¿no? Aquí dentro de la ref también tenemos algunos alimentos, como por ejemplo los huevos, que sería lulun, las frutas. Y amigos, si es que quieren ver las frutas en quichua, aquí les voy a dejar igual el enlace para que los vayan a ver cómo se dice las frutas en quichua, ¿no? Bueno, luego también tenemos kusana hillay, que kusana hillay es un horno, ¿no es cierto? Bueno, en la primera imagen también podemos ver que en la cocina, además de ser cocina, tiene debajo el horno. Pero, o sea, para especificar, o sea, igual le traje acá el horno, ¿no? Bueno, en este caso es de una marca nacional, Indurama. Bueno, no viene el caso. Luego de esto también tenemos ñutuchina hillay. Ñutuchina hillay es la licuadora. Ñutuchina significa triturar, hacer pequeño, degradar, ¿no? Entonces desde ahí viene ñutuchina hillay, ¿no? Que es la licuadora. También tenemos, bueno, algunos tendrán y otros no, lo que es chagruna hillay. Chagruna hillay significa la batidora, como ustedes pueden ver, chagruna, ¿no? Es para batir, mezclar, ¿no? Finalmente, bueno, en esta presentación tenemos capina hillay. Capina hillay significa exprimidor, ¿no es cierto? Exprimidor ya sea pequeño o grande. Bueno, ahí si queremos especificar sería hatun capina hillay y uchilla capina hillay, ¿no? Grande y pequeño. Capina significa exprimir, ¿no? Exprimir, por eso viene la palabra capina hillay, exprimidor. Luego de esto también tenemos ya las ollas o la olla, que en quichua sería manga, ¿no? Recuerden amigos, si es que quieren pluralizar el sustantivo, únicamente tienen que aumentar la terminación cuna al sustantivo que quieran pluralizarlo. Por ejemplo, si queremos decir ollas, simplemente sería manga cuna. Simplemente añado la terminación cuna y ya está plural, manga cuna, o simplemente manga, ¿no? Tanto sería la olla, que es hecho a base de barro, o también la olla de algún tipo de metal. De igual manera, tenemos el plato o el platillo, no sé cómo le conozcan, que significa, o en quichua es mulo. Mulo, ok. También por otro lado tenemos el vaso, o también otros lo conocen como taza, pero en quichua se dice pilchi, ¿no? Entonces así que ya sabemos, manga, mulu, pilchi. Luego de este tenemos shila. Shila significa una jarra, ¿no? O el jarro. Eso significa shila. Al lado tenemos lo que es el guayu. El guayu viene siendo, en cuanto al tamaño, es más pequeño que una taza normal. Que un vaso, digamos, ¿no? Es más pequeñito. Por lo general esto lo vemos o lo utilizamos en el campo, que son shilas de barro, ¿no? Entonces, shilas con su guayo.
perdón, en algún tipo de festividades para repartir chicha, ese tipo de cosas, o también el alcohol, ¿no? Entonces eso es, la chila es el jarro y el guayo es el vaso, sería un mini vaso, ¿no? Un mini taza, ¿no? Ese sería el guayo. Luego de esto tenemos wishina. Wishina significa la cuchara. De igual manera, si es la cuchara grande, sería hatun wishina, o si vulgarmente se conoce como mama cuchara, se dice mamajilla, perdón, mama wishina, ¿no? Y uchilla wishina, ¿no? Ahí sería la cuchara grande y la cuchara pequeña. Y finalmente, bueno, tenemos lo que es pitina, ¿no? Pitina significa cortar, por eso es pitina. En cuanto a wishina, también significa sacar, ¿no? Para sacar algo, entonces desde ahí viene la palabra wishina. De hecho, wishina es un verbo también, ¿no? Pero a la cuchara también se le conoce porque con una cuchara obviamente se saca, ¿no? Algo de algún recipiente, ¿no? Entonces por eso se le asimila wishina, pero también es un verbo. Pitina también es un verbo, pero en este caso también se le dice al cuchillo. Luego de esto tenemos, esto principalmente vamos a encontrar en el campo. Tenemos por acá, esta de aquí es la leña, que en quichua se dice llanta, ¿no? Leña es madera seca, ¿no? Entonces esto es llanta en quichua. Y acá tenemos el fuego o la candela, que en quichua se le conoce con el nombre de nina. Y finalmente tenemos, la ceniza. La ceniza en quichua, amigos, se dice uchupa. Y esta parte de aquí que están viendo, que no tiene aspecto de ceniza, pero bueno. Perdón, no tiene aspecto de humo, pero bueno. El humo en quichua, ya como vimos en el video anterior, se dice... se me fue. se dice kushni. Bueno, el humo en quichua se dice kushni, ¿no? Y luego, aparte de esto, también he puesto estas cositas que se llaman aventadores, que se utiliza para, obviamente, aventar la candela, especialmente en el campo, ¿no? En la candela, sí, cuando estás en la estufa o cuando estés cocinando a leña, digamos, ¿no? Entonces ahí utilizas esto de aquí, que es el aventador, que es guairachina, ¿no? Guairachina, el aventador, para no soplar la candela. Entonces utilizas este artefacto de aquí, ¿no? Y finalmente tenemos el carbón, que sería quillinza. Obviamente ya sabemos que el carbón es para hacer parrilladas, para hacer asados y otras, o sea, tiene muchas funciones. Entonces el carbón quichua se dice quillinza. Algo que recién me acabo de darme en cuenta que me faltó es la cernidora. La cernidora, bueno, por aquí les voy a dejar alguna imagen. La cernidora en quichua se dice shushuna, ¿no? Shushuna. Shushuna significa cernir, ¿no? Desde ahí viene la palabra cernidora, y también en quichua es lo mismo. Shushuna es un verbo que significa cernir, pero también se le asigna este mismo nombre a este utensilio, que es la cernidora, shushuna. Y bueno, amigos, esto ha sido todo el video, espero que les haya gustado muchísimo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles muchísimo a los nuevos suscriptores, a las nuevas personas que están llegando al canal. Bienvenidos, espero seguir creciendo, espero que me sigan apoyando, pues ya mismo llegamos al 1000, vamos rumbo al primer K. Y nada, estoy sumamente agradecido. Maimi Yupaichani Mashikuna. Me pueden seguir en estas redes sociales. En Facebook también subo videos, otro tipo de videos. En YouTube obviamente subo este tipo de videos que son educativos. Bueno, me pueden seguir en Instagram y pueden seguirme también en TikTok,
que también allá hago otros videos más cortos. Cada vez que puedo, a veces hago del campo o de lo que sea, pues igual me pueden seguir allá. Y muchísimas gracias por ver este video. Yupaichani Mashikuna, Kaya Minchakunakama, Aliya Yani Paichi. Gracias, nos vemos en un próximo video.